Bueno, vamos a dar por iniciada la jornada de hoy. En primer lugar, le quiero agradecer a la doctora Vanessa Stipkens por estar acá con nosotros. Que bueno, como decía recién, nos va a mover un poquito de nuestra zona de confort, porque bueno, muchos nos va a correr un poquito del foco al que estamos acostumbrados. Por otro lado, les quiero agradecer a ustedes la presencia y la participación de esta jornada. En el transcurso de una semana, 10 días después de terminada la actividad, les va a estar llegando el material del PowerPoint y el link del video por si necesitan volver a ver algo, y también les va a llegar el certificado. En nombre de la ADAP, los saludo a todos. Voy a leer el currículum vitae de la doctora y le agradezco la presencia también de autoridades de la ADAP. La doctora Vanessa Stipkens es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en Ley de Riesgo de Trabajo, diplomada en Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo, diplomada en Derecho Individual del Trabajo, diplomada en Procesos Urgentes de Derecho Laboral y Derecho Colectivo del Trabajo. Bueno, te lo resumí, Vanessa, porque tenés... Perfecto, está perfecto, está perfecto. Resumen, viste, ya el apellido... Ya el apellido es como el abecedario sin vocales, ¿viste? Estoy muerta de calor, ¿viste? No, no hay problema, no hay problema. Bueno, acá somos buenas tardes a todos. Polirrubros somos acá, ¿viste? Le doy ingreso a la gente, te leo el currículum, saludo a todos, en fin. Saludo no a Claudia Pons, también de Córdoba. Me encanta que estemos todos en este Zoom. Te dejo la palabra, Vane. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, le quiero agradecer a la ADAP por esta convocatoria. Para mí es un gran orgullo participar en esta actividad. Así que bueno, a vos y a todas las autoridades de la ADAP, también le quiero agradecer a los que están presentes, en especial a la doctora Claudia Pons, que es la directora de la sala del Colegio de Abogados de Córdoba. Así que le agradezco mucho, Clau, por estar presente, y Ana Carolina Bustos, que es la secretaria de actas de la Sala de Seguridad Social del Colegio de Abogados de Córdoba. Bueno, a todos los presentes, no voy a perder más tiempo, les voy a contar un poco de qué se trata lo que vamos a ver hoy. La charla de hoy tiene un enfoque práctico, obviamente que también vamos a hablar del marco normativo, pero a la ley la pueden leer tranquilamente todos, igual que la reglamentación no les voy a venir a contar la ley, sino más que nada la aplicación práctica. Y vamos a hablar bastante de jurisprudencia. Primero porque me gusta, me encanta. Segundo porque lo más importante, muchas veces decimos y sostenemos que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Y por otro lado, porque hay un sinnúmero de casos y de casuística que ha generado creación pretoriana, y obviamente es a raíz de la jurisprudencia. Entonces, frente a cada caso, nos tenemos que hacer distintos interrogantes, y yo recomiendo la lectura de la jurisprudencia en la temática o de casos análogos, porque podemos hacer camino, o sea, podemos ir creando situaciones y jurisprudencia nueva, como también podemos estar muy seguros que nos va a ir bien en un caso, porque muchos creen que porque vas a pedir una prestación o una cobertura de salud, el juez te va a decir que sí, y no es tan así. O sea, hay que fundarlo bien y hay que estudiar mucho. Bueno, y por último, vamos a ver el paso a paso desde la presentación de la demanda. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. Ahora le pongo la presentación a ver si así se ve mejor. Claro, ¿ahí se ve mejor? Claro, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar del procedimiento de salud, del amparo de salud, procedimiento federal, ¿sí? Bueno. Una aclaración. Lo que vamos a hablar va a ser de cobertura de prestaciones, es decir, todo lo que sea una cuestión contractual, que tenemos un conflicto de intereses con una obra social o con una prepaga, eso no es materia de esta charla, porque eso va por otro carril. Esto vamos a hablar simplemente es bastante complejo, de amparos de salud, procedimiento federal. Bueno,
acá estamos entre previsionalistas, así que estas primeras diapositivas las vamos a pasar rapidito. Todos sabemos lo que es la seguridad social, que nos protege frente a las contingencias sociales, que nos da cobertura, ¿a través de qué? A través de prestaciones. Vamos a pasar rápido, todos sabemos que las podemos simplificar de origen patológico, biológico o económico-social, y que estas eventualidades, estas contingencias nos provocan una disminución o una supresión en nuestra actividad o capacidad de ganancia, o bien nos impone cargas económicas. ¿Y por qué nos situamos en este punto? Porque tenemos como una de las contingencias la enfermedad. Y frente a esta contingencia tenemos una cobertura que es una prestación de tipo sanitaria, que es la cobertura de salud. La cobertura de salud está recepcionada en nuestra Constitución Nacional, en los tratados internacionales, en el convenio 102 de la OIT. Nuestro sistema de seguridad social nos brinda las coberturas para todas las contingencias. Muchas veces no son suficientes, pero bueno, las brinda. Eso es lo importante, y que nuestro sistema es bastante completo, más allá de que nos resulte insuficiente. Bueno, habiendo posicionado a la salud dentro de la seguridad social, porque no es detalle menor, ya que todos conocemos los principios de la seguridad social, los objetivos que tiene nuestro sistema de seguridad social argentino. Bueno, allí tenemos el derecho a la salud. ¿Y qué se entiende por salud? Y esto es muy importante que lo aprendamos, que lo desmenucemos y que lo interioricemos, porque no es solamente un concepto. O sea, la Organización Mundial de la Salud define a la salud humana como el estado completo de bienestar físico, mental y social, sin ningún tipo de discriminación de religión, de raza ni política. Pero nosotros debemos entender a la salud en distintas dimensiones. ¿En qué sentido? Nosotros no solamente estar sano significa no estar enfermo, sino que la salud tiene distintas proyecciones o dimensiones. Tengo derecho a estar sano, tengo derecho a no enfermarme, por lo tanto tengo derecho a políticas sanitarias de prevención, tengo derecho a que nuestro Estado Nacional realice todas las acciones positivas y las políticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades y de padecimientos. Como también tengo derecho a que, si me enfermo, acceder a todos los medios, tratamientos y avances científicos, tecnológicos y médicos. ¿Para qué? Para restablecer mi salud, para curarme. O bien, para llegar a un goce máximo de salud de acuerdo a la patología que yo esté transitando. O bien, si la patología no se puede curar, si no hay remedio, si es una enfermedad rara, es una enfermedad que se acaba de descubrir, o simplemente que no tiene cura, también tengo derecho a que se me brinden todos los tratamientos paliativos para transitar esa enfermedad, ese padecimiento que me aqueja. Todo esto es lo que comprende también el derecho a la salud. Por eso podemos afirmar que estar sano no es necesariamente no estar enfermo. No se agota el derecho a la salud en mi derecho a ser curado. Esto es muy importante, porque eso es lo que tenemos que tener en mira cuando tengamos un cliente adelante que nos demande, que nos pida nuestra actividad profesional, nuestra gestión para obtener determinada prestación. Bueno, la normativa la voy a enunciar, están en las filminas, no requiere mayor profundidad. El derecho a la salud está consagrado en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales que están enunciados allí, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Sobre este punto vamos a profundizar un poco más respecto de que, como la mayoría son previsionalistas, se les debe presentar muchas veces el caso de un adulto mayor que adquirió la jubilación y tiene problemas de afiliación, problemas con la obra social, se lo quieren dar de baja, o requieren una internación domiciliaria o una hogarización con asistencia médica. Entonces son
un montón de casos, de posibilidades y de casuística que se nos va a ir presentando que requieren una visión amplia. Obviamente no vamos a aprendernos toda la normativa existente, lo importante es que interioricemos los principios, las bases, y a dónde buscar la legislación aplicable, porque es mucha. Más allá de los tratados internacionales, pues tenemos las leyes nacionales, las leyes específicas y los decretos reglamentarios, sumados a todas las resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud. Por ende, no vamos a desarrollar todo eso porque no habría manera, pero está bueno que hagamos un pantallazo. Bueno, en materia de salud, legislación nacional que tenemos que tener arriba del escritorio es la ley 22.269, la 23.660, que es del régimen de obras sociales, la ley del Sistema Nacional de Seguros de Salud y la ley que regula todo el marco relativo a la medicina prepaga. Eso es como el ABC. Bueno, ¿cómo está integrado nuestro sistema de salud argentino? Vuelvo a repetir que lo que se persigue es el goce máximo de salud para todos los integrantes de la nación, para todos los ciudadanos, y que es el goce máximo al cual podemos llegar, de acuerdo, obviamente, ya sea restableciendo la salud o transitando de la mejor manera un proceso de enfermedad. Nuestro sistema de salud argentino se subdivide en 3 subsistemas: el público, el mixto y el privado. El público, como todos sabemos, nos brinda la atención de manera universal y gratuita y se financia por la recaudación impositiva y se presta a través de la red de hospitales públicos. El sistema mixto, también llamado subsistema de la seguridad social, está compuesto por las obras sociales y incluir salud y el PAMI o el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados. Nos brinda la cobertura de salud ¿a quiénes? A los trabajadores en relación de dependencia, a los monotributistas, a los autónomos que obviamente lo pagan de manera completa y que, a ver, los monotributistas lo pagan de manera completa y los autónomos que también pueden estar en el sistema privado lo abonan individualmente, pero también muchas veces las personas autónomas pueden estar como adherentes, sin perjuicio de que tributan al sistema nacional como autónomos, pueden estar incluidos como adherentes o pueden estar como afiliados a una prepaga. Acá hay algo muy importante: no puede una persona ser titular de 2 afiliaciones a obra social, salvo casos específicos, pero yo sí puedo estar afiliado a una obra social, por ejemplo, como adherente, y puedo ser titular, como autónomo monotributista, de una afiliación como prepaga. Obviamente que hay excepciones. Si tenemos una persona que es pensionada de la provincia y tiene APROS o tiene alguna obra social provincial y también es jubilada de la nación, puede tener PAMI, pero son excepcionales. Por regla, una persona puede tener una sola obra social. Este sistema mixto se financia, como todos sabemos, por los aportes que hacen los empleadores, los trabajadores y los monotributistas. El sector privado tiene, o subsistema privado, es aquel que está compuesto por los afiliados a un sistema, a una empresa de medicina prepaga. Es un contrato en el cual nosotros acordamos como afiliados, aceptamos las condiciones de la prepaga a cambio de una determinada prestación de servicio. Podemos tener planes básicos, como también se puede obtener planes mejoradores o superadores. Y esto se financia con aportes voluntarios. Sin perjuicio de ello, nosotros sabemos que el monotributista puede derivar su aporte a la prepaga, lo mismo que las obras sociales pueden desregular a través de alguna prepaga con la que tengan convenio, y el afiliado va a abonar la diferencia, ya sea porque la obra, qué sé yo, tiene un convenio con OSECAC, que es un empleo de comercio, puede derivar de OSECAC a una prepaga, puede derivar de petroleros, puede desregular e ir a una prepaga. Y en el caso del monotributista, deriva el porcentaje de obras sociales, en el caso que lo pague completo, y después abona la diferencia mediante el contrato que celebra. La parte contractual es derecho de consumo.
¿A qué me refiero? Las condiciones, el incumplimiento del pago de la prima, del abono mensual a la prepaga, eso es derecho de consumo, no es derecho de salud. Nosotros nos vamos a abocar a lo que es la prestación de salud, la cobertura de las prestaciones. Pero está bueno que les marque la diferencia porque muchas veces viene el cliente y nos dice, necesito interponer un amparo de salud porque me dieron de baja. ¿Cómo te dieron de baja? O no me afilian. ¿Por qué? Porque no pagué, tengo una deuda de 6 meses y la obra social no me quiere afiliar porque tengo deuda. Bueno, el tema de la deuda es otra cosa. O sea, una cosa es la cobertura de salud y otra cosa son los incumplimientos o las cláusulas contractuales que hayamos suscrito. Bueno, antes que hablar de la problemática actual, yo quería recordarles lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos lo sabemos. La Corte remarca que el derecho a la salud es la manifestación directa del derecho a la vida. Y el derecho a la vida es el primer derecho que tiene la persona humana. Y como primer derecho que tiene la persona humana, también es un derecho fundamental, es un derecho inalienable. Entonces requiere una cobertura y requiere una protección especial. Muchas veces cuando hablamos, desde hace un tiempo esta parte se habla mucho del concepto de vulnerabilidad. La Corte Interamericana ha dicho que toda aquella persona en situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial. Y podemos afirmar que todas aquellas personas que no gozan de salud o que están enfermos o que padecen alguna enfermedad están en una situación de vulnerabilidad. Por ende, requieren una protección especial y requieren nosotros siempre le llamamos despacho preferencial, pero para no llamarlo despacho preferencial, requieren una tutela especial, efectiva y rápida, porque esa persona está sufriendo, está padeciendo. Bueno, frente a este contexto, se da que, como todos sabemos, la realidad siempre va avanzando por delante de la ley. Entonces avanza la tecnología, avanza la ciencia, avanza la medicina, surgen nuevos tratamientos y toda persona tiene derecho al acceso de esos nuevos tratamientos. A su vez, todos sabemos que cada vez incrementa, sube la edad y la expectativa de vida de las personas. ¿Y todos qué queremos? Lograr una mejor calidad de vida, ya sea para restablecer la salud o para mantener el mejor estado que podemos en la persona enferma o discapacitada. Todo esto que provoca una resistencia de los agentes de salud, que son quienes tienen que brindar a cubrir determinados tratamientos, porque obviamente todo lo nuevo y suele ser más caro. Hay medicamentos, hay drogas que son de costos altísimos. Todos habrán visto en la televisión determinadas drogas para enfermedades poco frecuentes, son de costos altísimos. Entonces, no podemos privarle a la persona que tiene su derecho fundamental de ese acceso. Bueno, allí, en este contexto, es donde se suscitan los conflictos con las prepagas o con las obras sociales. Nosotros peleamos obviamente para que nos brinden la cobertura, nosotros como abogados litigantes, las personas afectadas porque es su derecho, y el juez tiene que intervenir, como siempre sabemos, para restablecer el orden jurídico alterado. Entonces, en este contexto estamos. Y las cuestiones son muchas. La casuística es variada. Y surge, muchas veces la problemática surge cuando no se cumplen los objetivos que tiene en mira nuestro sistema nacional de salud. ¿Y cuáles son estos objetivos? Allí los tienen detallados y se los leo porque es importante. Y en esto tienen que tener en mira cuando nosotros nos planteemos si es posible, si le asiste el derecho a la persona. Tenemos que tener presentes siempre los objetivos que debe tener en mira el sistema de salud. ¿Y quién es el garante de nuestro sistema de salud? El garante último. El garante último es el Estado. El Estado es el que tiene su deber fundamental ¿de qué? De custodiar y de garantizar el acceso de todos los ciudadanos al sistema de salud, a la cobertura de salud.
¿A qué cosa? Al goce máximo de salud. Y los objetivos son proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, y garantizar la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación. Esto es fundamental. Estas son las bases. Bueno, ¿quiénes son los agentes de salud? Los agentes de salud son aquellos que nos brindan, los que están obligados a darme la cobertura de salud. Tenemos las obras sociales sindicales, que tenemos más de 280 en el país, las obras sociales provinciales, PAMI e Incluir Salud, y las empresas de medicina prepaga, que son un montón. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? Todos aquellos que son los destinatarios de las prestaciones, los afiliados. ¿Y en quién se traduce? En los trabajadores en relación de dependencia, en los pasivos, en los monotributistas y en los afiliados voluntarios, que pueden ser tanto autónomos, monotributistas o trabajadores activos que desregulan a través de su obra social, que suscriben un contrato de prestación sin encontrarse en relación de dependencia. Estos son los que integran a una medicina prepaga. Pueden estar en relación de dependencia o no, pero lo importante es que suscriben un contrato. Los beneficiarios son los afiliados, los que son los destinatarios de las prestaciones. Estos conceptos son muy importantes porque son las bases para entender después los distintos reclamos y casuísticas. ¿Qué nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La Corte nos dice que la preservación de la salud integra el derecho a la vida. Por eso decíamos recién que es la manifestación directa del derecho a la vida. Por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla con acciones positivas. Esto es muy importante y es la base de todo. Bueno, ahora arrancamos con los problemas. Ahora vienen los problemas. Bueno, algo que me olvidé de decirles para el que no sepa, que el organismo administrativo de Contralor es la Superintendencia de Servicios de Salud, a la cual podemos acceder, bueno, ahora en pandemia no, de manera presencial, y si no, a través de la página, se pueden hacer reclamos por TAD o también atenciones virtuales. Bueno, tenemos distintas problemáticas que se nos van a suscitar. Tenemos problemas de competencia, problemas de afiliación, problemas de cobertura, drogas aprobadas, drogas experimentales, tratamientos tradicionales o tratamientos más innovadores. Toda esa casuística es la que se nos puede presentar. Yo no soy muy partidaria en este caso de brindarles modelos, porque los pueden sacar por internet, o sea, no, yo no inventé la pólvora. Hay un sinnúmero de libros de modelos y cosas que se pueden bajar por la web. Creo que lo importante acá es tratar de ordenar el estudio de la materia y analizar muy bien la jurisprudencia, porque esa es la base, porque la demanda con la estructura de la demanda, uno se puede sentar y hacerla. El tema es estudiar en profundidad los criterios y cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia y teniendo siempre en miras los principios y los objetivos que hemos estado hablando recién. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la competencia? Tengo un caso de amparo de salud. Viene un cliente y me dice necesito tal cobertura. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es ver qué juez es competente. Bueno, cuando esté en juego cuestiones inherentes al sistema de salud, cuando esté en juego prestaciones que hagan al derecho a la vida, que hagan al derecho a la salud, a una ley nacional, siempre la competencia es federal. ¿Sí? Quedó claro eso, ¿no? La regla es la competencia federal. ¿Por qué? Porque está en juego la estructura del sistema de salud. ¿Y quién es el garante último del sistema de salud? El Estado Nacional. Allí les menciono alguna jurisprudencia donde se ratifica lo que les estoy diciendo. En el fallo Colegio de Farmacéuticos Junín contra OSDE, en el fallo Kogan-Jonathan contra Swiss Medical, se ratifica la competencia federal cuando se involucra la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, que abarca tanto a las obras sociales como a las prestadoras privadas. Esto es muy importante. Abarca tanto a las obras sociales como a las prestadoras. Siempre que esté en juego una ley nacional, es competencia federal.
muchas veces cuando tenemos obras sociales provinciales, bueno, la competencia es ordinaria porque la obra social es provincial. Pero ha habido casos de Santa Cruz, de Salta, ha habido varios casos en los que si bien, en el sur creo que hubo 2 o 3 casos muy conocidos en los que si bien era una obra social provincial, como afectaba una ley federal, lo plantearon y el juez se declaró incompetente. Se declaró competente más allá de las excepciones de incompetencia. Pero bueno, eso es otro tema, no me quiero ir por las ramas. Estos 3 fallos son 3 leading case, donde en los 3 lo que tienen en común es que se planteó la excepción de incompetencia federal, porque las accionadas, como verán, son todas prepagas, sostenían que como ellas eran empresas de medicina prepaga, correspondía la competencia ordinaria. Bueno, en los 3 el resultado es ratificar la competencia federal, son todos amparos promovidos contra empresas prepagas cuyo objeto era la cobertura económica integral de tratamientos de fertilización asistida, ley nacional. Bueno, bueno, van a tener muchas veces, ojalá que no les toquen los primeros, hay obras sociales que dicen que no son obras sociales, que son entidades sin fines de lucro con, ¿cómo es que le llaman siempre? Con departamentos de servicios sociales. Le cambian el nombre. ¿Para qué? Para no adherirse. Entonces, con ese justificativo, no, yo no soy una obra social, yo no me adhiero al listado y por eso cumplo y cubro las prestaciones que se me ocurre. A ver, en definitiva están diciendo eso. Una de ellas es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, otra es la Caja Notarial. Bueno, hay varias que se escudan en que no se adhirieron o que no están en el listado. Muchas veces OSPE, que es la de petroleros, te dice, no, yo le doy cobertura a los monotributistas, pero cuando están jubilados, no les doy cobertura porque no estoy en el listado. O sea, si vos estás brindando un servicio de salud y estás cobrando por ese servicio de salud, estás percibiendo un emolumento por ese servicio y le brindas, no podés estar eligiendo esto sí, esto no. No, la ley de discapacidad a mí no me compete. No, yo no la aplico porque yo no soy obra social. No. Bueno, en este caso, el juez de Río Cuarto, el juez federal de Río Cuarto, se declara incompetente porque dice que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas no es una obra social. Bueno, fue a Cámara, perdón, es un fallo de corte en la corte directamente le dieron vuelta el fallo y le dijeron que no tenía nada que ver, que no se hubiera registrado, pero que debía tramitarse en el foro federal. ¿Por qué? Porque lo que estaba en discusión era la aplicación de una ley de reproducción médicamente asistida, que es de índole federal y de orden público en plena vigencia en todo el territorio de la República y abarca todos los prestadores de servicios de salud, ámbito público, de la seguridad social, que es el que yo les dije que es el mixto, y el privado. Y ellos estaban prestando un servicio de salud con el agravante, esto entre paréntesis, que todos aquellos contadores que están afiliados no pueden elegir otra obra social. Están en un sistema cerrado, entonces encima que no pueden elegir, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas les dice, no te cubro esto porque no soy obra social. Bueno, a ver, no, pues se me movió acá la pantalla, espérense que voy a correr la barrita esta porque no leo el título, ahí está, no leo el título de la filmina. Bueno, demanda interpuesta ante juez incompetente. Bueno, habíamos dicho que la regla era la competencia federal. Bueno, puede pasar que por imponderables, por lo que sea, se interpone la demanda ante juez incompetente. Bueno, acá yo les aconsejo, en mi humilde opinión, que primero analicen la competencia y traten de presentarlo ante el juez competente. Primero por los plazos, segundo porque la persona está sufriendo una contingencia de salud, entonces no podemos estar dilatando con lo que eso implica cuestiones de competencia. Ahora bien, ya le interpusieron. En este fallo en particular, que es de Chubut, hay fallos en muchas jurisdicciones, ¿no? Que se le hace lugar a la medida cautelar, el juez otorga la medida cautelar, la prestación, cuando hay razones de salud, razones de urgencia,
que no permiten dilación y luego lo remite a la justicia federal que corresponda. Pero también depende de la materia. Si yo tengo que solicitar la cobertura de una prestación de técnica de reproducción asistida o prestación de rehabilitación fonoaudiológica, psicopedagogía, etcétera, no es que no sean importantes, son importantes, pero no le va a afectar, o sea, no va a perder el derecho ni se va a privar del acceso a la prestación si demoro 10 días más o 15 días más en remitir la causa y tramitarlo nuevamente ante el juez competente. Entonces, en esos casos, cuando no esté en riesgo la vida de la persona, no sean cuestiones graves, y probablemente el juez que haya recibido la demanda y no tenga la competencia material, se va a declarar incompetente y le va a decir que ocurra ante quien corresponda. Ahora bien, en este caso en particular es muy interesante porque el fallo analiza la diferencia entre jurisdicción y competencia, explica que todo juez tiene jurisdicción, tiene la potestad y el deber de administrar justicia en el caso concreto, restableciendo el orden jurídico alterado. Pero no todo juez tiene competencia. Entonces, si estamos ante una limitación material de la jurisdicción por una falta de competencia material y solo en aquellos casos excepcionales en los que esté en juego intereses superiores como la vida, la integridad física, y solo para salvaguardar estos bienes superiores, la competencia debe ceder ante la jurisdicción. Por ende, el juez, aunque sea incompetente, podría en estos casos fallar, entender en la causa. En este caso en particular, se consideró que el juez excepcionalmente estaría habilitado en este caso para dictar la medida cautelar solicitada y luego obviamente remitir la causa ante el juez competente. Muchas veces esto quizás pasaba antes cuando estábamos con distancias, no había un expediente electrónico, el acceso de determinados lugares más remotos era más complicado, no hay jueces federales en todas las localidades, pero bueno, convengamos que ahora no se justifica mucho, hay que analizar siempre acabadamente el tema de la competencia. Yo me voy a ir controlando el horario para no irme por las ramas. Bueno, otras cuestiones que se nos pueden suscitar, como les había dicho, cuestiones de afiliación, son muy comunes, porque uno dice amparo de salud y uno ve en la televisión los casos donde las drogas son en dólares. Bueno, sí, esos son casos graves, pero no son los casos que normalmente vamos a tener en el estudio, no es lo que normalmente van a venir, especialmente si somos previsionalistas, lo que más nos va a llegar son problemas de afiliación, de cobertura de los adultos mayores o de los nietos o de los adherentes, que es el grupo primario del adulto mayor. Entonces, por eso he tratado de armar la jurisprudencia y el listado de fallos acorde a esto. Bueno, Don Cabello Marcial contra IOMA. En este caso, el señor Cabello, profesor de la Universidad, de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, se quiso afiliar a la obra social que le tocaba, que en este caso era IOMA, y cuando llena su declaración jurada, declara, obviamente, que él tenía una cardiopatía congénita. La obra social no lo quiso afiliar porque consideró que tenía una preexistencia y no lo afilió. Entonces interpuso una acción judicial y la Cámara de Apelación Contencioso con asiento en La Plata resolvió por mayoría hacer lugar al recurso que había interpuesto y ordenó la afiliación sin que pueda invocarse enfermedad congénita para negar la incorporación. Esto es muy importante porque vamos a tener muchos casos de personas que le niegan la afiliación, o sea, porque son jubilados, porque entonces no le conviene a la obra social o a la prepaga, o porque tiene un hijo discapacitado, entonces con una persona con discapacidad que le requiere mayores prestaciones y mayor costo a la obra social, obviamente, entonces tenemos esa problemática. Bueno, en este caso, un caso de Córdoba, fallo de primera instancia y de segunda instancia confirmó. Este caso se cuestionaba la
continuidad de la afiliación, tanto del amparista como de su esposo. La señora padecía de cáncer de mama con una metástasis en pulmón, y del año 2014 venía el diagnóstico, o sea, estamos viendo que el fallo es del 2018. Y su marido tenía una aneurisma disecante, o sea, eran enfermedades graves, y tenían sus médicos, sus prestadores, o sea, ya tenían todo, o sea, su cobertura, y tienen, a ver, su derecho a permanecer en la obra social que tenían. Como la señora estaba próxima a obtener su beneficio previsional, consultó, y en la obra social le dijeron que no, que una vez que ella obtuviera el beneficio previsional, obligatoriamente tenía PAMI, y que ella no podía seguir y que le iban a dar de baja. Entonces, frente a esta situación, tanto la señora como su esposo tenían pocos recursos, acudieron al defensor del pueblo y interpusieron una acción judicial, en virtud de la cual el juez, acá el juez interviniente, creo que fue el número 2 de Córdoba, ordenó la continuidad, o en su caso, el restablecimiento de la afiliación de la señora y de su esposo. Y se ordenó también, esto es muy importante, porque la defensa que hacía la obra social era de que ellos no los aceptaban porque ANSES no les transfería el módulo previsional, el módulo de régimen de atención médica para pasivos. Por ende, se ordenó específicamente que le transfirieran ese módulo de régimen de atención médica para pasivos. Bueno, este otro caso campodónico, porque no veo ahí con la barrita, ahí está, y lo voy a bajar. Bueno, campodónico de Beviacua, Ana Karina, contra el Ministerio de Salud y Acción Social. Este es un caso también de Río Cuarto, en el cual se trataba de un niño de 4 años que padecía una enfermedad, que no recuerdo el nombre, es una enfermedad grave porque se le bajaban drásticamente las defensas, por lo tanto quedaba sujeto a cualquier infección, a cualquier enfermedad que le podía llevar la vida. Necesitaba unas drogas carísimas que se las venía dando el ministerio. Ay, me parece que hay un micrófono abierto. Se las venía dando el ministerio de manera... Dani, discúlpame, un minutito. Voy a silenciarlos a todos, así Vale. Nadie se puede, porque yo me la paso silenciándolos, pero... Y también te voy a silenciar a vos porque vas a entrar y vos te silencias. Así nos evitamos las interferencias. Ahí te solicité. Ahí está, perfecto. Bueno, les decía que este era un niño de 4 años que necesitaba una droga que era muy cara. ¿Cómo es que se llamaba la droga? Bueno, era una enfermedad congénita, Neutromax 300, porque tiene una patología que se le bajan drásticamente las defensas. Entonces queda queda en una situación de vulnerabilidad absoluta a cualquier enfermedad, cualquier infección, etc. Y se la venían dando, hasta que un buen día le avisaron a la mamá que era la última vez que se la daban, porque hasta ahora, por razones humanitarias, se la habían dado, pero que el chiquito tenía una obra social que era la de los deportistas, que no me voy a acordar el nombre, bueno, ya después se las digo porque no me acuerdo, pero era la de los deportistas. Pero esa obra social estaba quebrada, esa obra social ya se le había cortado el convenio con las farmacias, con las clínicas, realmente era una situación que era grave. La familia de muy pocos recursos accede también interpone una acción judicial a través del defensor del pueblo, solicitándole al Estado como garante. Por eso recalqué antes que ¿quién es el garante último? Es el Estado el que debe garantizarle a todos los ciudadanos una cobertura asistencial sin ningún tipo de discriminación. Entonces, bueno, justamente así se resolvió, el juez de primera instancia hizo lugar y la Cámara también, y la Cámara incluso hace hincapié en la situación de
de escasos recursos financieros de la obra social, que si bien tenía una obra social y el responsable de la agente de salud, en este caso el agente de salud no podía hacer frente a esto, entonces el garante último y el responsable último es el Estado. Y allí destaca que el derecho a la vida y la preservación de la salud están reconocidos en nuestra ley fundamental y en los tratados internacionales, que conllevan deberes correlativos con el Estado que debe asumir en la organización del servicio sanitario. Y recalca la responsabilidad subsidiaria del Estado, porque todo esto viene, que hay dos teorías de la responsabilidad integral y la subsidiaria, que es muy dogmático y que no viene al caso ahora, pero recalca la responsabilidad subsidiaria del Estado. Y en este caso era necesaria, realmente era necesaria porque la obra social estaba prácticamente en quiebra. Bueno, acá les decía los de OSPE. Volvemos otra vez, otro conflicto de ¿qué? De afiliación. En este caso, la señora era monotributista activa, tenía OSPE, ¿por qué? Porque OSPE está dentro del listado. Cuando nosotros vamos a inscribir como monotributista o cuando le encargamos al contador que inscriba a algún cliente como monotributista, le decimos, fíjate que podés elegir tu obra social cuando pagas el monotributo completo y está dentro del listado. La persona durante su vida laboral activa se afilia a OSPE, abona, paga su monotributo, le derivan los aportes. Ahora bien, cuando se está por jubilar, OSPE te dice, no, yo pasivos no tomo, tenés PAMI como obra social obligatoria. Entonces, en este caso también el juzgado federal número 2 y la Cámara confirma, se le ordenó a la obra social restituir en forma definitiva la afiliación, porque ellos te dan de baja, no les importa, te dan de baja, vos adquiriste la jubilación, listo, yo te doy de baja del sistema, te corresponde PAMI, y muchos con falta de información, con desesperación por tener la obra social y las prestaciones porque están enfermos, bueno, no dicen nada, no consultan, acceden, se afilian a PAMI, pierden su médico, pierden su obra social, que es la que lo atendió durante toda su vida laboral. Bueno, y en este caso se recalcó que la persona, la actora, no solamente no había optado por PAMI, sino que específicamente había manifestado su voluntad inequívoca de permanecer en su obra social. Entonces, no es una excusa el bendito registro de prestadores. No es excusa, yo no estoy adherida. Está bien, vos estás brindando un servicio de salud y la ley de obras sociales y de prepaga es nacional y la ley de sistema de salud también es nacional. No podemos elegir qué ley aplicar y qué no. Y bueno, ahí después se los dejo, léanlo tranquilos, pero se los cuento. Lo que tiene de particular es que esta señora, cuando tenía el monotributo y estaba activa, que pagaba, que sus aportes se derivaban a OSPE, había accedido a un plan superador, pagaba un plus, una diferencia. Entonces hagamos de cuenta que tenía el plan A y ella había accedido al plan B pagando una diferencia. Bueno, ella pretendía también tener el plan B, el superador, con su aporte. Bueno, ahí el juez le dijo, no, a ver, tenés derecho a permanecer en tu obra social de origen, pero en la prestación general. Si vos querés el plan superador, paga la diferencia, que fue la misma diferencia que accediste a pagar voluntariamente cuando te afiliaste. Digamos que es un planteo, bueno, a mi forma de ver, justo, ¿no? A cada uno lo suyo. Y las costas se le impusieron a petroleros. Bueno, esto es el mismo, que ahí me gustó el sumario y me gustó cómo recalcaba todos los tratados y la legislación aplicable, pero no lo voy a leer ahora, así que después lo leen, pues se los voy a dejar al Power. Bueno, Requena es otra contra OSPE, lo mismo, se lo había dado de baja y le decían que se tenía que afiliar a PAMI y la sentencia le ordena a la demanda de la reincorporación cautelar del afiliado, quien fue dado de baja directamente y padecía una enfermedad muy grave, entonces no había podido ejercer la opción dentro de los 90 días, porque nosotros sabemos que cuando jubilamos a una persona, esa persona desde el alta tiene 90 días hábiles para ejercer la opción de permanecer en su obra social y hacer el cambio. Bueno, en este caso el hombre no lo había podido hacer porque realmente estaba muy enfermo y allí el juez ordenó la reincorporación y la reafiliación. Como verán, es como recurrente el tema de la afiliación y
pero se ve que les conviene seguir diciendo que no, por más que uno inicie el juicio y lo gane, porque hay muchos que no lo inician, y la verdad que hay que transitar un proceso. Si bien los amparos son rápidos, bueno, hay que transitarlo y muchas veces no es tan fácil, y hay veces que los jueces piensan diferente y no ven un acto arbitrario o lesivo. Entonces, por eso es tan importante la jurisprudencia, para mí, a los fines de fundar nuestra acción y justificar también. Bueno, Albónico es un leading case. Acá lo relevante es lo que a mí me parece más relevante, es que se resuelve lo siguiente: es descalificable. O sea, ya directamente hace un juicio de valor y la defenestra a la sentencia que no hizo lugar a la solicitud del actor para ejercer la opción de cambiar la obra social establecida por el artículo 16 de la ley 19.032. Este fallo es del 2001. Toda vez que con afirmaciones dogmáticas que le den fundamento solo aparente y que no encuentran respaldo en las constancias comprobadas en la causa, han considerado que el traspaso de la obra social se habría producido como consecuencia de un acto voluntario del trabajador al entrar a la pasividad. O sea, imagínense desde cuándo venimos arrastrando este problema y, a ver, sigue ocurriendo, ¿no? O sea, no es que, no, sigue ocurriendo. Y eso que el ANSES tiene institucionalizado el formulario 5.5, que es el de cambio de opción, pero bueno, lamentablemente esto sigue ocurriendo. Bueno, este es otro caso que es inaudito, en el de una madre que quiere afiliar a su hija, persona con discapacidad, a la obra social de PAMI. La señora era jubilada y no, PAMI le dijo, no, ¿sabes qué? Tiene que renunciar. Nosotros tenemos una resolución por la cual tiene que renunciar a la pensión no contributiva para poder acceder a la obra social de PAMI. Vas a saber uno por qué. O sea, la persona tiene una discapacidad, el Estado le da una cobertura para esa contingencia y el PAMI le dice, le tenés que renunciar para poder acceder a la obra social. Es algo ridículo, inaudito, que le doy un beneficio, la castigo y le quito otro. Bueno, frente a este planteo se declaró la inconstitucionalidad de la resolución 110600 del 06, por cuanto le exige a la hija de una afiliada la renuncia a una pensión no contributiva para incorporarla como afiliada adherente. No tiene nada que ver, y el fallo consideró que sería una burla a la progresividad. Ahí tienen el sumario, así no se los leo todo y no los aburro. Bueno, espero que les resulte tan interesante como a mí todo este compendio de fallos, porque nos hace abrir la cabeza, nos hace analizar los distintos criterios y los distintos planteos, porque convengamos que las obras sociales no se quedan atrás y hay que contestar esos informes del artículo 8 que hacen, donde nos dicen de todo, ¿no? O sea, hay que sentarse, hay que estudiar, hay que buscar los antecedentes, porque no son contestaciones estereotipadas. O sea, no son todas iguales. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a litigar contra el Estado, que en alguna de sus formas, que tiene algunos, si bien tendrán 20 modelos, pero bueno, tienen un estereotipo de respuesta, ¿no? Y las prepagas peor, porque los abogados de la prepaga, las contestaciones son bastante contundentes, y más allá de que después lo voy a ratificar, los plazos son en horas. Entonces hay que sentarse un fin de semana, un feriado, pasar una noche contestando unos agravios, y que son 10, 15, 20 carillas de cosas que por ahí no sé, pero esto es así realmente. Hay algunas contestaciones que te terminan hasta convenciendo a vos de decir, no, esto no es así. Tenés que ir a buscar la legislación, la jurisprudencia, porque bueno, o sea, no son contestaciones estereotipadas. Por eso es tan importante para mí los fallos judiciales. Bueno, en este incidente, la sentencia hizo lugar parcialmente a la medida cautelar y ordenó a la empresa de medicina prepaga la inmediata cobertura de la internación del actor en una residencia indicada por el especialista. Bueno, estos son fallos de adultos mayores. En este caso particular, la persona era una persona discapacitada, donde necesitaba tenía una dependencia absoluta, no podía hacer ningún acto de la vida diaria, ni satisfacer sus necesidades esenciales de manera individual, y tenía una familia incontinente. ¿A qué se le llama familia incontinente? A una familia que no puede estar 24 horas los 7 días de la semana con la persona.
porque tiene que trabajar, porque tiene hijos. Entonces tenemos a lo mejor una persona de 90 años que tiene una sola hija y esa hija tiene 2, 3 hijos, tiene un marido, tiene un trabajo, no puede estar 24 horas al lado de su madre, que necesita que le den de comer, que la lleven al baño, que le cambien los pañales, que tiene a lo mejor algún tipo de demencia, que se pierde, que entonces los médicos muchas veces prescriben o una internación domiciliaria, depende de la patología, o un hogar con asistencia médica. Muchas veces la obra social no tiene un prestador, o sea, por regla, yo que les aconsejo siempre, basan la cartilla de prestadores. La obra social que yo tengo, ¿me cubre esto? No me lo cubre. ¿Por qué? Tiene un prestador, no hay cupo, o sea, no hay vacante, digamos, no hay cupo en el establecimiento que tiene. Bueno, buscar uno de similar valor. Ahora, no pidamos un hotel 5 estrellas, tampoco la pavada, ¿no? Necesito la posada del Kenty. No, esto no es así. Necesitamos un hogar con asistencia médica y que nos brinde las prestaciones que el médico tratante ha especificado. En este caso, la señora tenía certificado de discapacidad. Y allí lo mandó a que la Cámara ordenó, esta es la Cámara de San Martín, ordenó la internación, porque a su vez la señora tenía una patología neurodegenerativa. Entonces, es lo que yo les decía al principio. Y el lugar donde la vamos a hogarizar a la señora no le va a restablecer la salud. Claramente, es una patología neurodegenerativa, pero tenemos que darle los medios para que transite esta enfermedad de la mejor manera posible y que llegue al goce máximo de salud de acuerdo a su padecimiento. Este otro caso es Dolce Aire, es de Córdoba, también la señora con una discapacidad y lo que se pedía era una hogarización. En este caso, la propuesta de la OSBA fue pagar por reintegro. Como se acordó, cuando se corre el traslado, se le contesta y dice, bueno, está bien, reintegro sí, pero dentro de los 30 días, porque si no te reintegran a los 90, a los 60, cuando ellos quieren, tenés que estar haciendo denuncias de incumplimiento. Bueno, entonces se acordó que iba a ser dentro de los 30 días y costas a la demandada. Se ordenó la hogarización y lo que tiene de particular es que la OSBA no tenía un hogar con estas características. Entonces, la hija de la señora Dolce gestionó un hogar y lo contrató ella, lo pagó ella y después, o sea, mes a mes, entrega las facturas cada 30 días y se le reintegra a la hija. Bueno, este es otro tema muy interesante y es parte de todo y parte también de los conflictos y de la casuística. El PMO. El PMO es la canasta básica de prestaciones, el piso mínimo, es el listado de cobertura oficial. Es decir, a ver, menos de esto no te pueden dar. Toda obra social y toda empresa de medicina prepaga te tiene que garantizar el PMO, el Plan Médico Obligatorio. Pero ojo, esto está establecido que requiere la cobertura básica, como les dije. No significa que es un techo, significa que es un piso. Entonces, muchas veces, como decíamos al principio, el avance de la tecnología, de la medicina, de la ciencia, genera la necesidad de prestaciones, de coberturas, de medicamentos, de prótesis, que no están dentro del PMO, no están en el listado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que resignar. No me lo dan. La obra social me dice, no está en el PMO. Bueno, pero el PMO tiene que ser elástico, tiene que ser flexible. Entonces, también el PMO tiene que ser revisado periódicamente. También hay que distinguir las drogas experimentales de las que no son experimentales. Pero si tengo una droga aprobada, tengo una prótesis aprobada, tengo un tratamiento que es una práctica ordinaria, ¿por qué no me lo van a dar? Entonces, allí vienen otro sinnúmero de conflictos. En este caso en particular, quería contarles que se suscitó ahora, el mes pasado y este mes, me llama una persona y me dice que quería hacer un amparo de salud. Le digo, bueno, pero para hacer un amparo de salud, decime cuál es el objeto de la pretensión tuya, qué es lo que la obra social no te quiere cubrir. El método ropa. Yo no tenía idea qué era el método ropa. Le digo, perdón, no, porque es para un tratamiento de fertilización médicamente asistida. Le digo, discúlpame,
desconozco qué tipo de técnica es esa, la verdad no sabía. No, me dice, porque somos una pareja, que somos las dos del mismo sexo femenino, y queremos acceder a este método donde las dos queremos participar del proceso de fecundación. Por supuesto que ahí nomás googleé, me metí en páginas de medicina, no sabía de qué me estaba hablando, así que bueno, ahí nomás entendí que, claro, era un método de reproducción asistida de alta complejidad, una fecundación in vitro, eso estaba claro. El gameto masculino era por donación y el femenino, las dos querían participar, pero las dos estaban sanas, o sea, no era que una no podía ser gestante, la otra sí, no. Las dos querían participar, las dos estaban afiliadas a OSDE, pero una quería ser la gestante, tenía la voluntad de ser la gestante, y la otra tenía la voluntad de ser la que pusiera el óvulo. Entonces se iba a fecundar de manera in vitro, porque el gameto masculino era donado, y se iba a implantar en la gestante. O sea que, a ver, el costo era el mismo para la obra social, porque no era que una tenía algún problema, que la gestante requería un tratamiento especial. No, las dos, gracias a Dios, estaban sanas. No, OSDE no me lo autoriza. ¿Pero por qué? No autorizamos el método ropa. Hagamos un amparo. Bueno, a ver, esperemos, analicemos, intentemos. O sea, no por cualquier cosa ya lo judicializo. O sea, hay que tratar de agotar la vida administrativa. Salvo cuando la realidad no me lo permita, ¿no? La premura de la patología. Entonces, bueno, con mails, con notas, explicando, fuimos indagando, a ver, ¿es más costo para la obra social? ¿Cuánto más le sale a la obra social? Bueno, resulta ser que al final era un tema de código de autorización. No tenemos código. Bueno, no sé, ponele un código de excepción. Si el tema, la prestación es la fertilización in vitro, es lo mismo, o sea que si lo implantas a una o a la otra, es como que OSDE decía que se te lo tenía que implantar a la que había puesto el óvulo. No, o sea, si no había problema, las dos querían participar y las dos tenían la voluntad procreacional. Bueno, al fin y al cabo lo solucionamos, gracias a Dios, en etapa administrativa, y autorizaron, vaya a saber qué código, ni pregunté, no me interesó preguntar, autorizaron el método ropa. Y el otro caso que me ocurrió la semana pasada es increíble, hay cosas que son increíbles, y las obras sociales o las empresas de medicina prepaga como que yo diría, se encaprichan o de manera arbitraria te dicen no, si no está dentro del PMO no, y no analizan otras circunstancias. Por ejemplo, un chico insulino dependiente que se tiene que pinchar de 10 a 15 veces por día porque tiene variaciones de glucemia que van del hiper al hipo, que se puede morir, porque claramente se puede morir con un pico de glucemia. ¿Qué requiere? Requiere un dispositivo que es un parche que lo monitorea constantemente, y tiene memoria, tiene un chip y se mira por el celular. Entonces, se pueden prever, o sea, no solamente que lo podemos salvar a la persona con el pico de glucosa, sino que se pueden prevenir. Y la prepaga le dice, no, nosotros te cubrimos por ley especial de diabetes el 100%, pero de las tiritas que te tenés que pinchar y ver el reactivo, las tiritas estas que te dan, 50 tiritas le duran menos de un mes, porque con la cantidad que tiene que usar y se tiene que pinchar, y eso genera que se le afibrosen las yemas de los dedos. Yo, la verdad, no lo podía creer. Ingreso a Mercado Libre, que es lo que tengo siempre más a mano, Mercado Libre, a ver cuánto cuesta este dispositivo Freestyle. Resulta ser que 2 parches, que son los que necesita el chico, 2 parches al mes, porque se usan cada 14 días, que te cubre toda la medición de las 24 horas y tiene memoria, costaban 5.000 pesos. Y las tiritas, las 50 tiritas costaban 3.000 y pico, o sea que necesitaba como 3 cajas de tirita para todo el mes. Se le terminaba saliendo hasta más barato, o de última igual, el dispositivo que se puede seguir con el celular. Entonces, esta falta de flexibilidad, me rijo al PMO. No, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ampliar? ¿Por qué no le podemos dar a la persona que la diabetes no se la vamos a curar? Lamentablemente el dispositivo no se la cura, pero le puede hacer transitar mejor esta enfermedad y prevenir picos de glucosa. Y este chico es estudiante de Derecho y puede seguir estudiando y puede hacer una vida lo más parecida a la que
llevar una persona totalmente sana sin el padecimiento de esta enfermedad. Entonces, estos son casos que uno dice, ¿cómo puede ser? Y bueno, es así. Bueno, la jurisprudencia ha receptado el cambio en avances médicos, todo ello fundado en el derecho a la vida, a la salud y al bienestar de las personas, haciendo lugar a este tipo de pretensiones. Y lo que le quería agregar que este tipo de dispositivo, a ver, ha tenido jurisprudencia favorable y en contra, ¿no? No es que, me parece increíble, no hay daño para la obra social, no hay un menoscabo patrimonial y lo gano. No, tengo fallos a favor y fallos en contra acá mismo en Córdoba. Así que por eso les digo que la jurisprudencia es muy importante. Bueno, ahora nos vamos a encargar de analizar el tipo de procedimiento. Bueno, creo que estamos bien de tiempo, ahí cualquier cosa vos me avisás, si vengo bien o los vengo anestesiando, ¿están todos ahí o me quedé sola? Súper interesante. Hay un par de preguntas, pero yo lo que les estaba explicando es que primero te dejamos exponer y después te hacemos las preguntas después del corte, ¿te parece? Dale, dale, porque a lo mejor la misma pregunta se responde con lo que vamos a desarrollar ahora. Gracias. Bueno, ojalá se las pueda contestar a todos, no, ojalá, ojalá pueda evacuar todas las dudas. ¿Qué? Imposible aburrirse con no te escuché. Esta vista tan linda, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, respecto al reclamo previo, ¿tenemos que agotar vía o no tenemos que agotar vía? A ver, yo les aconsejo que la agoten en la vía. La jurisprudencia ha superado esto y nos ha dicho que en todas aquellas prestaciones de tracto sucesivo o en las cuales se requiera una urgencia y una premura, está habilitado accionar directamente ante el órgano jurisdiccional. En la medida que podamos, yo siempre les digo que traten de hacer el reclamo. ¿Por qué? Porque después tenemos las contestaciones de la demandada que nos dice que nosotros nunca agotamos la vía, que ellos se allanan y quieren que nos carguen las costas porque nosotros no se lo pedimos, porque la mayoría de nuestros clientes hace el trámite verbal. Entonces yo, ¿de dónde voy a acreditar que la obra social no me lo quiere cumplir? ¿Dónde está el acto lesivo? ¿Cómo lo acredito? Entonces, yo aconsejo el reclamo previo. A ver, si tenemos una persona que corre riesgo su vida, que está internada, que la obra social no le quiere cubrir la operación y el médico nos dice, si no lo operamos se muere, bueno, a ver, obviamente que vamos a saltear la etapa administrativa. La jurisprudencia nos avala, a eso es lo que voy, es jurisprudencia de corte y desde hace muchísimos años. Así que no hay problema, pero por eso les digo, depende cada caso. ¿Cómo se hace el reclamo? El reclamo se puede hacer de manera personal con una nota ante el agente de salud, se puede hacer por carta documento, se puede hacer por mail, mientras que le contesten, ¿no? O sea, yo depende la premura que tenga y la necesidad de acreditar, lo hago por carta documento, o bueno, si obtengo una respuesta por mail, bienvenido sea, y ya con eso agoto la vía. Y también se puede hacer por apoderado o un gestor oficioso o un representante de la familia. Bueno, ¿cómo se hace la presentación? Bueno, acá es muy importante que sean claros y concisos, es decir, ya sea tanto en sede judicial como en sede administrativa. Debe ser claro decir, ¿qué pido? Primero, individualizar la persona, acreditar el vínculo con la obra social. Mínimo, no me puedo olvidar de acompañar el carnet y el número de afiliado. Primero. Segundo, tengo que establecer la obligatoriedad del agente de salud para, con esa prestación que yo estoy pidiendo, decir qué enfermedad tiene la persona, cuál es el diagnóstico, la patología, el tratamiento que se está pidiendo y solicitar claramente qué tipo de tratamiento y con qué frecuencia. Es decir, si tengo que hacerme una cirugía es una sola, pero si la prestación que se está pretendiendo, que se está buscando o que se está solicitando es una droga, bueno, ¿con qué frecuencia necesito la droga? ¿Qué tipo de droga? ¿Por qué tiene que ser esa droga y no otra? Mínimamente hay que fundarlo, ¿sí? Más allá de que no exige un rigor formal, pero yo aconsejo, ya que se lo gestiona, que se lo haga completo. También se puede hacer ante la Superintendencia de Servicios de Salud y
portal, también a través de la página. Bueno, ahí les expliqué los contenidos, la documentación, claramente lo que se está pidiendo. Bueno, ¿qué pasa si nos dicen que no nos responden? Bueno, en ese caso no nos queda otra que interponer la acción de amparo. Como todos sabemos, está regulada en el artículo 43 de la Constitución Nacional y nos dice que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares que en forma actual o inminente lesione, restringe, altera o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. O sea, pero no es que nosotros vamos a enunciar el artículo en la demanda y listo, no. Hay que acreditar lo que dice acá, ¿no? O sea, por eso se los he marcado, porque medianamente tenemos que contextualizar lo que estamos pidiendo, la premura, el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho que estamos reclamando. Estructura de la demanda. Bueno, ustedes verán acá, dirán, bueno, sí, me está diciendo lo que ya sé, tengo que dar los datos del actor, del demandado, los hechos, la pretensión y el petito. Sí. Pero no se olviden que tengo la oportunidad procesal es una. Yo no puedo estar cambiando de objeto en el amparo mientras transita el juicio. Obviamente estamos hablando de personas, de seres humanos que padecen enfermedades y que esas enfermedades van mutando y se van agravando muchas veces o también se mejoran y dejan de necesitar determinada prestación. Y lo digo porque me pasó hace poco. Requería una internación domiciliaria y querían la internación domiciliaria y el médico prescribía eso, pero en el transcurso de que me estaban dando a cuentagotas las prestaciones, la obra social, y yo estaba con la denuncia de los incumplimientos, me cambian y me dicen, no, ahora necesitamos un geriátrico con internación, con asistencia médica, o sea, tenía que cambiar el objeto. O sea, digo, bueno, a ver, el médico me tiene que fundamentar todo esto. Tengo que denunciar un hecho nuevo y fundamentarlo, porque no le puedo estar cambiando el objeto, porque el juez perfectamente me puede decir que esa es otra pretensión y que tengo que iniciar otra acción judicial. Entonces, individualización de elección ante todos los datos de la persona. Si la persona, el actor va a representar, va a ser curador de su esposa, de su hijo con discapacidad, si la persona no puede firmar porque está en coma, por lo que sea, bueno, yo tengo que acreditar bien la personería. Si soy la madre de una persona con discapacidad o que sufre adicciones y está internada y no tiene la sentencia de limitación de la capacidad, debemos saber que cuando le corran vista al fiscal y al asesor, probablemente nos digan que tenemos que iniciar esa acción. Por eso hay que estar preparados, ¿no? Bueno, eso en cuanto al actor y en cuanto a la representación del actor. Individualización del autor del acto u omisión. Yo tengo que decir quién es el que está cometiendo el acto lesivo, la obra social tal. ¿Por qué? Porque después, si yo obtengo una cautelar o obtengo un amparo favorable y no me quieren cumplir, yo tengo que denunciar a quien está en cabeza de esa obra social, delegación Córdoba, Buenos Aires, lo que sea. Entonces yo tengo que individualizar bien la obra social, el domicilio legal y hacer referencia que hará pasible de sanciones al director o al encargado de la obra social, que es determinable. Yo de penal sé poco y nada, lo poco que aprendí, lo aprendí a fuego, y es que la responsabilidad la tengo que, para poderle imputar un delito a alguien, yo tengo que designarlo claramente. Entonces tengo que decir el director fulano de tal. Bueno, bajaré del Google, bueno, una vez lo hice, bajé del Google quién era el director, porque después me lo cambian y resulta ser que no lo pueden imputar por incumplimiento, porque se hacen los vivos, ¿no? No cumplen, tienen sentencia favorable, todo, y muchas veces no cumplen con la prestación. Bueno, y la relación circunstanciada de los extremos. Esto es muy importante contextualizar, porque
no es decir, necesito tal dispositivo, tal prótesis, reclamo la cobertura del 100% de tal prestación por padecer de tal enfermedad. No, no, no. Hay que acreditar y contextualizar, hacer una relación circunstanciada de los hechos. Tengo que decir, ¿qué patología? ¿Qué tratamiento? ¿Por qué ese tratamiento y no otro? ¿Por qué esa droga y no otra? Entonces, ¿ahí qué necesitamos? A ver, que los médicos escriban, que los médicos nos expliquen y expliquen por escrito. Porque ni el juez es médico, ni el empleado de tribunales es médico, ni nosotros somos médicos. Lamentablemente uno se tiene que terminar metiendo en páginas de medicina, cosas que uno no entiende porque los médicos son bastante escuetos. A ver, yo entiendo que es el arte de curar y su juramento hipocrático, pero si la persona no puede acceder a la prestación y se tienen que esmerar un poquito más en el resumen de historia clínica, en el certificado médico y en justificar, muchas veces sin revictimizar a nuestro cliente, hay cosas que nosotros tenemos que demostrarlo. Me pasó con un caso que yo le pedí a la mamá de la criatura, decirle, ¿vos me darías una foto de tu hijo? Pero no es para estigmatizar, es para que el tribunal vea que ese chiquito con determinadas prótesis u ortesis podía desarrollar una vida social, al igual que sus otros compañeros que no tenían este problema motriz. ¿Por qué? Porque esa prótesis, yo le preguntaba a la mamá, ¿por qué esa y no otra? ¿Por qué esta ortopedia y no otra? Porque el juez también puede pensar que hay un lucro de la ortopedia o del laboratorio. Entonces, el médico, tratante, el ortopedista, quien sea, tiene que explicar y tiene que decir, ¿por qué esa y no otra? Porque ¿en qué lo beneficia al niño, a la persona con discapacidad, al adulto mayor? ¿Qué le brinda de diferente? ¿Dónde está la diferencia? ¿Para qué? Para acceder al goce máximo de salud. Bueno, por eso es que insisto mucho en que los hechos tienen que estar bien contados. Convengamos que una acción de amparo, para mí hay que leer bien las dos primeras hojas y las dos últimas, para mí, más allá de que la fundamentación jurisprudencial, la fundamentación acerca del derecho, qué derechos están siendo vulnerados, por qué es la vía idónea y no hay otra vía, pero yo en los hechos tengo que demostrarle al tribunal por qué estoy acá. Entonces decirle, a ver, ¿cuál es tu padecimiento? Hacer una charla bien completa con el cliente y que nos cuente qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está padeciendo, porque es la única forma que nosotros logremos empatía del lado del Poder Judicial. Todos sabemos que están abarrotados los tribunales. Bueno, y el petitum, bueno, concretamente lo que se está pidiendo. No puedo hacer pedidos genéricos. Sufro de enfermedad oncológica, solicito la cobertura del 100% de todo lo que mi médico tratante solicite. No. Yo tengo que ser claro, necesito rayos SRBT que van al tejido específico. No, PAMI me quiere cubrir los otros rayos, que son los genéricos. Bueno, ¿por qué quiero estos rayos y no los otros? Porque estos afectan solamente tejido enfermo, en cambio los otros matan todo tejido, sano o enfermo. O sea, lamentablemente así como aprendemos patologías cuando hacemos las RTI, también vamos a tener que aprender un montón de cosas de las consecuencias de sufrir cada enfermedad. Bueno, cada uno debe probar lo que dice. A ver, el actor debe acreditar su condición de titular de ese derecho. Soy afiliado, padezco esta enfermedad, necesito esto. Eso está en cabeza del actor. Y en cabeza del demandado estará acreditar que no es el obligado, que no tiene esa patología o que tiene esa patología y no corresponde ese tratamiento, corresponde otro, que estaba dado de baja y no le corresponde la cobertura. Bueno, cada uno deberá probar lo que argumente, lo que esgrima. Contestación de la demanda. Bueno, es muy importante cuando nosotros pedimos, cuando nosotros interponemos una acción de amparo y pedimos cautelar, muchas veces nos puede pasar que el juez, antes de otorgarla o de negarla, requiere un informe, que es un informe
previo al informe del artículo 8, que es otro informe, con respecto a una determinada droga, un determinado tratamiento, suelen dar 5 días, 8 días, 9 días, depende el juzgado. Después viene el informe circunstanciado al que se refiere el artículo 8, que este es por oficio, notifico por oficio. Actualmente es oficio papel. Cuando la cuarentena estaba recrudecida era oficio electrónico, no, en realidad era mail. Uno denunciaba el mail de la obra social y te dejaban que vos notificaras al mail. La prueba tiene que estar ofrecida junto con la demanda, y también la contestación debe estar con todas las excepciones, o sea, la prueba con la demanda y con la contestación. Bueno, requisitos de la sentencia. Esto es muy importante, o sea, la sentencia tiene que, parece obvio, pero no es tan obvio, porque muchas veces se pueden olvidar de poner en qué plazo se debe cumplir determinada prestación. O con qué frecuencia la droga. Me otorgan la cautelar o me otorgan la sentencia de fondo, donde me otorgan la cobertura de una determinada droga y no me dice cuántas al mes. Entonces la obra social me da una y a lo mejor necesito 2. O me otorgan la droga oncológica. Si la droga oncológica no se administra dentro de los 21 días o a los 21 días, por ahí peligra el éxito del tratamiento. Entonces, es importante que se mencione en la sentencia, que nosotros la revisemos y ante cualquier duda interponemos una aclaratoria ahí nomás. La mención concreta de la entidad o la obra social o quién es el condenado, porque puede haber dos. Puede estar condenado el Estado, puede estar condenado la obra social, pueden estar condenados ambos. ¿Cuál es la conducta a cumplir? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? Y el plazo de cumplimiento, porque si no, estamos en la misma. Las costas. Bueno, el régimen de costas es muy particular, como todos lo saben, por la regla general se imponen las costas a la vencida. Si la prestación que la obra social no quiere dar, era realmente debida, la debía otorgar y no la daba, se le imponen las costas a la demandada. Si se resuelve en sentido contrario a lo que pretendía el actor y no debía otorgar la obra social, las costas al actor. Si el actor no obtiene éxito en su prestación, en su pretensión, quiero decir, no obtiene éxito, pero por la naturaleza de lo pretendido tenía derecho a litigar, corresponde costas por su orden. Y muchas veces, en cambio, en casos de cuestiones médicas debatidas, cuestiones novedosas, enfermedades poco frecuentes, por lo general también se dan costas por su orden. Bueno, ahora quisiera ver este tema de los recursos. La ley de amparo regula algunos recursos. Los otros que no están regulados en la ley de amparo se aplica supletoriamente el Código de Procedimiento. Bueno, ¿qué es recurrible? Solo son recurribles la sentencia definitiva, la que dispone el rechazo in limine del amparo. Acuérdense que tiene que ser de interpretación restrictiva las causales para rechazar un amparo de salud, porque ya hemos dicho que hay que estar a favor de las acciones positivas y que los bienes jurídicos protegidos son muy importantes y requieren una tutela y una protección especial. Bueno, el que me rechace el amparo. Y las que dispongan medidas cautelares o las que las denieguen, ¿no? Entonces, en ese caso son apelables. El resto no sería apelable. Bueno. Parámetro, bueno, el tema de los honorarios. Bueno, ustedes ya conocen el artículo acerca de la regulación de los honorarios. Acá en este caso hay que analizar distintas cosas, distintas a ver, cómo explicarles. Nosotros tenemos distintas cuestiones a analizar. El tipo de pretensión, si es novedosa, si no es novedosa, el tiempo, la premura, la peligrosidad, el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho. Nosotros tenemos que analizar
todas estas cuestiones para la ponderación de los honorarios. Sí, pero por más que nos gastemos, que nosotros fundamentemos nuestros honorarios, siempre nos regulan el mínimo o menos del mínimo. Y a ese punto quería llegar. Acá, más allá que analicen la importancia de lo pedido, el monto económico, la afectación de la enfermedad en el grupo familiar, siempre nos regulan el mínimo o menos del mínimo. ¿Por qué? No sé. Porque perforan esos mínimos. Nuestra ley de aranceles establece que en caso de este tipo de acciones, el mínimo son 20 UMAS y nos están regulando 7, 10, 12. Acá en Córdoba el juzgado federal número 1 es el único que respeta y en materia de salud te regula 20 UMAS. El resto te regula menos. Y en lo particular considero que hay que apelar y considero que hay que cuestionarlo porque tenemos jurisprudencia favorable. Y acá quería llegar. Bueno, allí tienen el artículo 20, del artículo 48 y el 16 de la Ley de Honorarios Profesionales. Bueno, el 16 es el que habla de, es lo que les dije recién, de cómo ponderar la labor profesional, es lo que no me salía el término, cómo ponderar la labor profesional a los fines de cuantificar los honorarios. Y después nos establece el artículo 48, nos establece el mínimo. En este fallo se consagra lo que les estoy diciendo respecto del mínimo. Y va más allá y explica lo siguiente. ¿Por qué? Porque muchas veces los jueces nos dicen que se dividen en etapas, que si no hizo falta prueba. A ver, si nosotros hacemos una acción de amparo bien completa, donde no me hace falta pericia médica, donde no me hace falta testimonial, donde no está cuestionada, por ejemplo, la patología ni el tratamiento, sino que está cuestionado, por ejemplo, una cuestión de derecho, de la afiliación o el tipo de cobertura o si está dentro del PMO o no, a lo mejor no me hace falta mayor cantidad de prueba. Ah, bueno, entonces el tribunal decide que por etapa y me hace reducciones en la regulación de honorarios. Bueno, este fallo establece que la división en etapas prevista en el artículo 29 no resulta aplicable a un proceso de amparo como el que aquí se trata, ya que la norma específica es el artículo 48 que dispone el mínimo de 20 UMAS. Y lo otro que les quería agregar, que esto me acaba de pasar y me tiene indignada, y bueno, ahora que tengo el micrófono lo digo, me están obligando a actualizar y a efectuar una planilla de mis honorarios según el valor del UMA al momento del dictado de la sentencia. A ver, yo tuve una sentencia en enero, donde recién quedó firme en abril porque apelaron, porque dijeron, porque fueron y volvieron, porque no me cumplen, porque estuve denunciando incumplimiento. Bueno, la cuestión es que me queda firme en abril. En abril se cumplen los 10 días posteriores a la... O sea, por ley de honorarios tenemos que la demandada condenada en costas tiene que cumplir el pago de los honorarios dentro de 10 días del cúmplase. Y no me lo cumplen. Ahora resulta ser que tengo que cuantificar mis honorarios con la tasa pasiva, pero los honorarios que me regularon en enero, cuando yo tengo un UMA que me lo han actualizado retroactivamente, al igual que las remuneraciones de los jueces, retroactivamente al 1 de diciembre. ¿Por qué me van a obligar a mí a no actualizar el UMA? Así que bueno, veremos cómo me va porque ahí lo apele. Y bueno, como cierre, les quería dejar esta frase que a mí me gusta mucho, la cual dice: sin piedad la justicia se torna crueldad y la piedad sin justicia es debilidad. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, espero no haberlos adormecido. Muy interesante. ¿Verdad que te quiero poner? ¿Querés dejar de compartir pantalla? Así le vemos. Sí. Ahí está. Perfecto. No, muy interesante, muy interesante. No sé si vos querés hacer un corte de 5 minutitos y hacemos las preguntas. No, yo no tengo problema. Ah, perfecto. Entonces vamos a las preguntitas. No hacemos ningún corte. Nadie va a la cafetería ni nadie va al toilet. La primera consulta es la siguiente. Voy para arriba porque hay varias. Si podrías explicar el ítem de módulo de régimen de atención médica para pasivos. ¿Cómo? No escuché. ¿Podrías explicar el ítem de módulo de régimen de atención médica para pasivos? Es lo que le descuentan. Es lo que le descuentan del recibo a los jubilados y pensionados.
para que lo transfieran a la obra social que corresponda, o que el jubilado o pensionado ejerce la opción. Vos decías que eran 90 días que tenía para ejercer la opción. Ah, ¿Desde sí. qué momento? A ver, desde el alta, desde que nosotros, o sea, es discutible, ¿no? Porque algunos pueden sostener que es desde el otorgamiento. Nosotros sabemos que mientras no esté dado de alta, la persona no está jubilada. Así que más allá de que sea retroactiva el alta del beneficio, que la condición de jubilado, para mí es desde el alta, corren 90 días. Entonces yo ya sé que estoy jubilado, entonces le notifico a la obra social que yo ya estoy jubilado y que yo quiero ejercer mi opción de permanecer en la obra social. Son 90 días, lo cual no significa que no la pueda ejercer después. A ver, una vez al año yo puedo cambiar de obra social. Claro. Lo que pasa que a los fines de evitar las chicanas de las obras sociales, no me pueden decir que tengo una preexistencia, que tengo porque yo ya estoy en esa obra social. Yo ya hice mi declaración jurada, ellos ya saben mi historial médico. Muchas veces, si yo estoy en otra obra social y me cambio, te pueden decir, hace una declaración jurada y estableceme cuáles son tus patologías. En cambio, si yo me quedo en la obra social, no me pueden dar ningún periodo de carencia, no me pueden dar nada. A ver, nadie puede negarte la afiliación por una enfermedad preexistente, pero muchas veces, ¿qué hacen? Suponete que vos te quieras quedar en tu prepaga. Bueno, obviamente te van a subir el valor del mensual. Y si vos querés permanecer en tu obra social, me decís, a ver, yo estoy en esta obra social, ejerzo mi opción y continúo con mi plan y con mis prestaciones. Bárbaro. ¿Son 90 días hábiles o corridos? Porque yo he escuchado que eran 3 Hábiles, meses también. hábiles, Hábiles, ok. O sea, que son más de 3 meses. sí. Bueno, ahí estoy leyendo. En caso que no se cumpla la cautelar en forma integral y denuncie un incumplimiento pero aún no he hecho traslado del amparo, ¿debo pedir suspensión ¿Cómo? Que no se cumpla la cautelar en forma integral y qué? y denuncio incumplimiento, pero Sí. aún no he hecho traslado del amparo? ¿Debo pedir suspensión del procedimiento o al estar en movimiento la cautelar el amparo no tiene riesgo de caducidad? No piden suspensión nunca. A ver, me otorgan la cautelar y me dicen que corra traslado. Normalmente es un decreto largo donde me admiten la acción primero, después se pronuncian sobre la cautelar y después me corren el traslado del artículo 8 y dicen el informe circunstanciado en tantos días. Bueno, a ver, yo notifico la cautelar, por un lado, y exijo el cumplimiento de la cautelar. Sin perjuicio de ello, paralelamente notifico el informe del artículo 8, ¿sí? Recuerden que los plazos en los amparos son en horas. Antes de la última acordada de la Corte eran de horas corridas y se aplicaba el cargo de hora. Ahora, en la actualidad, por acordada de la Corte, los plazos son en horas de días hábiles, ¿sí? Pero si a mí me notifican a las 2 de la tarde, se me vence dentro de 48 horas a las 2 de la tarde. Tengo el cargo de hora. Pero los plazos son en horas. ¿Qué les quiero decir? Voy con la cautelar. Yo hago el oficio y notifico el informe del artículo 8. Y eso va a su camino, porque me tienen que contestar, me van a correr a lo mejor me corren traslado o no de las manifestaciones. Hay veces cuando hay algo tan grosero, bueno, muchas veces hasta resuelven, pero me corren el traslado de las manifestaciones de la demandada, pero yo puedo seguir denunciando el incumplimiento. Decir, a ver, yo pedí pañales, pedí transporte, pedí prestaciones, qué sé yo, de fonoaudiología para una persona con discapacidad. Bueno, a ver, me cubrieron 2, me falta una, denuncio el incumplimiento y no paro hasta que me lo cumplan. Y pido las sanciones penales. A ver, no le van a, es muy raro, no sé cómo será en Buenos Aires, pero acá en Córdoba nadie le va a correr directamente traslado de las actuaciones al fiscal. Voy a tener que ir a hacer la denuncia a la fiscalía o vía online, pero denunciar el incumplimiento, pedir las astreintes, no se queden quietos, moléstenlos a la obra social. Bárbaro. Si querés cambiar de prepaga y tenés 60 años, te dicen que si no tenés antigüedad de 10 años a cumplir 65 años, te aumentan de una forma desproporcionada. ¿Se puede hacer un amparo por eso?
A ver, el amparo es porque te niegan a afiliarte. Ahora, cuando vos querés discutir las condiciones de un contrato, no es amparo, porque requiere mayor debate. Ah, otra cosa que no les dije y que es muy importante. Cuando yo interpongo un amparo, es de acá en adelante. Parece, o sea, parece obvio lo que les estoy diciendo, pero es de acá en adelante. Si yo vengo pagando los parches que yo les decía que cuestan 5.000 pesos, las prótesis, el geriátrico con internación o la hogarización con asistencia médica, lo que ya pagué no va por amparo. Si yo quiero un reintegro de la, de la prestación, un reintegro dinerario, va por cobro de peso, juicio ordinario y bueno, y es otra prueba y no está exento de tasa y tengo que pagar tasa, caja, colegio. Pero eso, Ahora, si perdón, yo lo pido de acá en adelante, sí, ¿qué? no, está bien, estaba haciendo una pregunta. Claro, yo voy de acá en adelante, ¿no es cierto? Entonces pido la cobertura desde 1 de junio para adelante. Y si no me la cubren, va a ser retroactiva al 1 de junio, ¿sí? Independientemente si tienen que depositar un dinero para un hogar o lo que sea. Pero todo lo que sea cláusula contractual, eso de cuando por ejemplo, cuando la prepaga sea actora, puede ser justicia ordinaria, tienen la opción. Cuando la prepaga es actora, cuando el afiliado es el actor y demanda un contrato abusivo, eso es derecho de consumo, ¿sí? Eso es otro tema. Perfecto. No va por amparo. Para mí no va por amparo. ¿Qué pasa cuando la prepaga aumenta unilateralmente la cuota cuando el socio cumple la edad? Por eso los famosos aumentos que te dan para los 50, los 60. ¿Es viable un O sea, amparo por el aumento desproporcionado? para mí no es viable un amparo, salvo que yo logre probar el daño, el peligro en la demora que no pueda ir por otra vía. O sea, recuerden que el amparo es una vía de excepción. Es una acción rápida, expedita, y yo tengo que demostrar cuál es el acto lesivo. Si yo tengo una autorización del gobierno nacional que les autoriza a las prepagas subirme el 12%, el 18%, ¿y a dónde está el acto lesivo? Está O bien, sea, pero tengo que... te refieres, me parece que, ¿viste el aumento que dicen las prepagas? Que cuando cumplís Sí, sí, sí. 40 te va a aumentar tanto, y cuando cumplís 65 ya hay. Bueno, Esto tampoco. convengamos que está acordado, vos firmás un contrato, es acuerdo de partes. Entonces vos tenés que destruir, vos tenés que decir que ese contrato es lesivo. Eso es materia de derecho de proceso ordinario. Es una materia contractual, no es un amparo de salud. Bien. Para mí no procedería. A ver, a lo mejor al juez le parece que es abusivo, que requiere una respuesta rápida y se lo da. O sea, viste que lo que les dije, o sea, el derecho es lo que los jueces dicen que es. Sí. En los casos en que la cautelar se otorga con la salvedad que el afiliado debe abonar la diferencia por el plan superador, ¿cómo controlar que esa diferencia no sea abusiva? ¿Hay algún parámetro para verificar esas diferencias? A ver, existen valores ministeriales que están tarifados, entonces te dicen, por ejemplo, hay categorías, por ejemplo, categorías de geriátrico, categorías de centros para las personas con discapacidad, donde tienen que estar 8 o 10 horas, entonces hay categorías, entonces te dicen, para esta patología o para esta, te corresponde categoría A, B, C. Bueno, si vos querés otra categoría diferente, a esa tarifa pagás la diferencia. Ahí está, sí, hay un nomenclador. No me preguntes el número de resolución porque No. no me lo voy a acordar. Te soy sincera, antes que me lo preguntes. Si estando en actividad con un sueldo igual a la jubilación, porque antes no se pagaba diferencia, ahora sí. Y porque antes vos tenés el aporte de tu empleador y el tuyo. Cuando vos te jubilas tenés solamente el tuyo. Claro. Eh, bueno, acá vuelven a preguntar sobre el aumento que se da escalonado por la edad. ¿Cómo se hace para conseguir un contrato firmado hace 30 años? Y por oficio. Por oficio. Por oficio, por una medida preparatoria, se me ocurre, no me lo planteé nunca. Por oficio, por una medida preparatoria. Otra Prueba consulta. anticipada, una prueba anticipada. Prueba anticipada. ¿Cuál es el plazo para dictar sentencia? Esta colega dice que pidió sentencia y le proveyeron tómese nota del estado de autos. Ya hubo medida cautelar decretada, pero se tiene que resolver la cuestión de fondo. En el caso, la prepaga desafilió a la mujer porque
dijo que mintió al completar la declaración jurada diciendo que no estaba embarazada, y sí lo estaba, en realidad no lo sabía. Los certificados médicos están reconocidos, todo está reconocido, y la pericia médica está presentada. Entiendo que ya está todo para dictar sentencia, pero proveyeron tomes y nota del estado de autos, y no entiendo qué significa esto. A ver, la cautelar, por lo que vos me leíste, se la otorgaron. Sí. Bueno, si se la otorgaron, normalmente las cautelares te dan por un plazo renovable. A ver, si el caso es que le dieron por 6 meses y no le dictan sentencia y está jugada con los plazos porque le van a quitar la prestación, en ese caso hay dos opciones. O interpone un pronto despacho y justifica que necesita con urgencia el dictado de la sentencia, la cual no va a quedar firme y nomás, o sea, igual te la pueden apelar. O bien dice que atento el tiempo transcurrido sin dictar sentencia y teniendo en cuenta que la cautelar se está por vencer, solicitas la renovación por otros 6 meses y bueno, y ganas tiempo hasta que te dicten sentencia. Obviamente, y los plazos y son breves, son cortos, pero lamentablemente no se respetan los plazos de código. Tiene que durar un tiempo razonable, en 30 días vos tenés que tener la sentencia, pero de ahí en más... yo lo que hago es tratar de, a mí mientras me estén cumpliendo la cautelar, bueno, tomen el tiempo que quieran, pido la regulación de honorario y si no, pido que la renueven. Lamentablemente, hago que saquen el expediente de despacho o con el decreto, o sea, por más que esté con decreto de auto, le digo, a ver, se me está venciendo. Y si no les quieren proveer porque te dicen de que no puedes presentar escrito porque ya tiene decreto de auto, bueno, armen un incidente. Pero no podemos dejar a la persona sin la prestación. Ahora, si le están cubriendo y tiene el juzgado, en ese caso, bueno, interpondría un escrito, solicita, dicte sentencia. Pero, pero si vos estás cubierto, es como que no hay mucho justificativo para apurarlo. A eso es lo que voy. Bueno, cualquier cosa nos escriben ahí y si les queda alguna duda. Una pregunta más. Si a la persona la pasaron a PAMI y quiere volver a la obra social que tenía en actividad, ¿sería posible por amparo o ya después de un tiempo no? Por No, sí, desconocimiento. primero que lo pida administrativamente con el formulario 5.5 de cambio de obra social, que vaya a la obra social a la que quiere volver, que pregunte, porque cada obra social tiene su trámite administrativo, su formulario de derecho de adopción, que le diga que quiere volver, que cuál es la papelería que necesita presentar. Ahí le van a contestar si le van a decir que sí o le van a decir que no. Si ya le dicen verbalmente que no, bueno, ahí va a haber que hacer un reclamo administrativo previo y cuando tenés el no por escrito, porque normalmente te lo dicen verbal, ahí sí haces un amparo por una cuestión de afiliación. Si te dicen que sí o presentas la nota, firmas los formularios y no tenés problema. No siempre hay problema, pero bueno, hay algunas obras sociales en particulares que sí. Las personas que tienen PNC y están afiliadas a Incluir Salud, ¿se manejan de la misma manera? Y lo que pasa es que Incluir Salud te dan las prestaciones a través de la red de hospitales públicos. O sea que sí, te podés manejar de la misma manera. Lo que pasa es que es lo que te da, o sea, tienen que respetar el PMO. Otra vez, si volvemos al caso de una persona que necesita una droga, un tratamiento o lo que sea, que no está dentro del PMO y lo va a tener que solicitar, y si no se lo dan, va a tener que accionar. Y allí conviene, obviamente, accionar, también demandar también al Estado. Bárbaro. Tengo una pregunta más que me hicieron acá por privado, no sé si está Patricio Torti. Él me consultaba si... Ay, ¿qué me va a preguntar él a mí? Por favor, no le contesto. No le contesto. ¿Qué me va a Patricio? A ver si está, le damos el micrófono. A ver. Sí está, a ver si me escucha. ¿Estás ahí? Ya me intimido. Bueno, no se está escuchando. Él lo que te quería consultar es, compartiendo, por supuesto, que la competencia en materia federal, él decía si en Capital no debería tramitar en la Justicia Federal de la Seguridad Social, como fuero especializado, en lugar de ser en Capital, acá es en el fuero civil y comercial. Yo creo que en realidad el fuero está tan desbordado que no quieren más. A ver, yo coincido con él. Considero
que el derecho a la salud está dentro de la seguridad social, ¿sí? Obviamente que está desbordada. Nosotros acá no tenemos foro especializado, así que nosotros estamos desbordados por todos lados. Lamentablemente, acá hasta hace poco había una secretaría civil que resolvía amparos contra ANSES, por eso te digo. Acá en la justicia, en el juzgado federal número 1, los amparos de salud los resuelve la Secretaría Fiscal. En el juzgado federal número 2, la Secretaría Civil. Y en el juzgado número 3, la Civil. A ver, como coincido con él, que correspondería a la seguridad social, atento a que es parte de la seguridad social y es una cobertura, la cobertura de salud es una prestación ante una contingencia que debe dar la seguridad social. Sí, yo comparto plenamente. Incluso cuando se trata de obras sociales provinciales, por ejemplo, APROS, ¿a dónde vas? Al contencioso administrativo. Vos vas, o sea, vas al fuero contencioso administrativo. Claro. Pero bueno. Tenemos un secretario de un juzgado me dijo, mira, tengo 11 jugadores acá, ni yo soy Messi, ni esto es el Barça. Ahí te respondo, hay que hacer lo que se puede con los recursos humanos que se puede. Bueno, no sé. ¿Y qué pensás del formulario que existía? Bueno, viste que ahora cuando ingresás un beneficio en ANSES, al momento de jubilarlo, vos tenés el derecho, te figuran un par de opciones para elegir. Podrías ahí elegir que no se derive a PAMI, sino que se derive a una obra social. Pero son todas... Sí, se puede. Bueno, pero no. Pero no lo leen. Vos lo podés clicar, pero no lo leen. ¿Viste cómo es? Antes existía, ¿te acordás? Antes, un formulario que no era el 5.5, era otro formulario que vos lo presentabas con el beneficio, con el 6.18. Yo creo que lo presenté 1 o 2 veces en mi vida, después nunca más. 5.7. Claro, pero ahora no te lo dejan presentar. No. Directamente te dicen que no. Así que ejercer la opción. Yo entiendo que el fin es un fin intuitivo, es decir, darle a la persona la cobertura y que después, si la obra social la admite, hacer el traspaso. El problema es que qué pasa si vos le haces el formulario, PAMI PAMI no, ANSES deriva el módulo y después la obra social no lo acepta. Entonces ahí la persona te queda sin cobertura. Yo creo que el objetivo es un fin intuitivo. Bien. Lo voy a anotar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más, pero la verdad que muchísimas felicitaciones acá en el chat. Te quiero contar, Vanessa. Bueno, muchas gracias. Muy claro, muy didáctico, muy preciso. Bueno, re lindo, hemos tenido una tarde divina, la verdad que muy interesante y nos ha sacado un poco de tema previsional, 100%, que siempre son nuestras charlas. Así que, bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy contenta, espero que les sirva. Y bueno, te adjunto ahora, a ver si puedo, si no te lo mando. Si no te lo mando ahora por mail, a ver si lo puedo poner acá en archivo no, espérate porque se me movió todo, no. Te lo mando a vos al Power. Mándamelo, sí, que yo se los hago llegar. Si hay alguien que no se pudo escribir bien, porque estamos tomando las inscripciones a través de la página, y bueno, todavía hay algunas personas que les está costando el cargar los datos por allí, hasta que se amiguen con la plataforma, que la verdad que es muy amigable, pero bueno, mandan un mail a cursos@adap.org.ar y nos avisan y lo hacemos llegar. Le va a llegar ahí está, ahí lo envié. A ver. Al chat, si lo pueden bajar. Si lo pueden bajar, genial. A ver. Te ahorro trabajo. Perfecto, a ver si yo intento también bajarlo. Que no se nos corte el wifi en este momento. Ya lo voy guardando. Bien. Perfecto. El mail ahora se los escribo ahí. Los escribo en el chat. cursos@adab.org.ar. Ahí se los escribí. Y yo igual lo bajé y creo que lo voy a poder ver bien.
Yo ahí te lo estoy mandando también por mail al mismo mail. ¿Qué? Yo te lo volvemos a pedir. Ahí está, ahí te lo mandé por mail también. Perfecto. Genial. A cursos. Excelente. Bueno, ya ahí quise que lo guardaron. Vane, te mandamos Bueno, un fantástico. gracias en nombre de la DAP y mío por esta charla. Muy enriquecedora. Bueno, Un cariño a muchísimas todos. gracias a todos. Gracias. Nos vemos en la próxima.